permito presentar al colombiano más dominicano que pueda realmente tener nuestro país, porque es un hombre que a través de los lazos, en un momento profesional, pero luego ya tuvo la capacidad de crear vínculos en este aspecto de contención, de apoyo y de educación, psicoeducación, en un tema tan valioso como es la parte del duelo. Así que lo voy a presentar así de ahora en adelante ya. No, usted es el dominicano más colombiano. Así vamos a hacer esa inversión, el dominicano más colombiano. Recibimos al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, quien es médico y experto y formador en el tema del duelo. Sea usted bienvenido a este, que es su espacio. Muchas gracias, gracias por el espacio, por el tiempo, por la recepción, por el país, por la gente. Ya por el acento uno puede ir identificando que es Medellín. ¿Qué tanto Así nos es. parecemos los dominicanos y las Pues personas? fíjate que nos parecemos tanto que uno de los platos más típicos de aquí es el mismo plato típico de nosotros, que es el sancocho. Diga, y divino en ambos Ambos lados. espacios. Ya lo he probado aquí y el de Colombia también está igual, es exactamente igual. Si pudiera preguntar a fines de personas, para que personas puedan hacerse ya armando una estructura, ¿qué le motiva, qué le lleva a trabajar algo que es, aunque necesario, valioso, no siempre utilizado, como es hablar, comunicar y formar en duelo? Bueno, pues al ser colombiano y vivir en un país que ha sufrido la lacra de la violencia desde hace tantos años, cuando yo terminé medicina, me tocó hacer el año social obligatorio que llamamos año rural, en una zona de alta violencia y guerrilla, en los Andes, en un pueblo de carretera, donde había muchos accidentes, y entonces me tocó hacer muchas autopsias. Y una de las tantas autopsias que hice fue la de un muchacho de unos 19 años que había muerto en un accidente de moto. Entonces yo hice la autopsia, preparamos el cuerpo y esperamos que llegara la familia. Y solo llegó un señor, el papá del niño. Y yo tenía 25 años y nunca había visto, a pesar de que tenía tan poco de médico, incluso en mi formación, nunca había visto tanto dolor, unos gritos tan desgarradores que todavía me conmueven, ¿no? Y al verlo dije yo, verle ese dolor, dije, ojalá que la vida algún día me deje ayudarle a la gente a cargar tanto dolor. ¿Y qué crees? Que eso pasó. Eso es lo que la vida me condujo, me hizo que me fuese a estudiar psiquiatría, que estudiando psiquiatría hiciera cuidados paliativos y que haciendo cuidados paliativos, cuando se morían mis pacientes, me empecé a quedar con las familias y ahí encontré mi hueco, mi nicho, y me empecé a sentir cómodo acompañando a las personas. Vi que el acompañarles ayudaba y ahí me quedé. Eso hace casi 40 años, ¿no? Hace mucho rato ya. Sí. Me quedé con tres palabras: acompañar, ayudar y dolor. Muchas veces limitamos el concepto duelo a la muerte, pero cuando hablamos de acompañar y ayudar en el dolor, quizás duelo sea, y me corrige con toda la libertad, aquello que para mí tenga sentido y significado, no necesariamente una pérdida a través de la muerte. No, porque de hecho venimos de un colegio y hablándole a los muchachos, adolescentes, sobre los distintos tipos de pérdidas para que ellos apreciaran que el duelo no solamente es por pérdida. Duelo significa, digamos, literalmente estado de pérdida. Estado de Pero pérdida. para que exista un duelo tiene que haber dos cosas. Primero, tienes que ser consciente de la pérdida, porque tú puedes perder algo y nunca eres consciente de eso, pues no vas a hacer duelo. Y lo segundo es que haya deseo de retorno del objeto perdido. Si tú pierdes algo y no te importa, pues no le vas a hacer duelo. El duelo comienza cuando quieres recuperar el objeto perdido. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, le puedes hacer duelo a cualquier cosa que sea de valor para ti, que la extrañes, que seas consciente de que ya no la tienes y que quieres volverla a tener. Quiero conectar esto con la vida actual, en el aspecto de que hay momentos donde la persona comienza y confunde su esencia y se autodefine de acuerdo a las cosas o los momentos que esté. El militar lo ponen en retiro y de acuerdo a lo que usted me explica, sufre un duelo porque ya es ex general, ex coronel, ex militar. La gerente
que todo lo que era su valor estaba porque era la gerente de esa multinacional. Llega un cambio y la desvinculan. También estaríamos en presencia de un duelo y cómo abordar ese tipo de situaciones. Claro. Fíjate que ahí pierdes muchos roles. Si yo he estado, imagínate, trabajando toda mi vida, dirigiendo un equipo de 100 personas, y llego y me jubilo y ya me vuelvo agente de la bolsa, como decimos en Colombia, de la bolsa de la leche, de la bolsa de la basura, de la bolsa de no sé qué, ¿no? Entonces ya me mandan y pierdo. Esos son roles que van, que son producto de los apegos que vamos formando a lo largo del tiempo, ¿no? Y renunciar a ello para muchas personas será difícil, porque el ex militar pudiera decir, ahora tengo tiempo para hacer cosas que no pude hacer. La gerente puede decir, voy a retomar artes plásticas que lo abandoné por culpa del trabajo. Es decir, también tiene su beneficio y su ganancia. A la ¿no? ganancia, Exactamente. pudiera ser. También tiene su ganancia. Y eso depende de la postura de cada uno, ¿no? Para algunos, el dejar un cargo, la jubilación puede ser un júbilo. Y ahí viene para la palabra, otros, justo. Sí, para otros será una jubilopatía, ¿no? Esa es la diferencia. Súper. No obstante, ese duelo que genera en muchos casos dolor, se habla poco. Por lo menos acá en nuestro país es muy común que las personas hablen del duelo. De hecho, hay una manera de decirle cuando alguien pierde algo que tenía sentido y que propósito y que quiera recuperarlo, le dicen, pon de tu parte, no hables de eso. Entonces, ¿desde qué momento comenzar a instaurar una cultura del duelo en la sociedad? Bien. Ciertamente crecimos todos, y la gente sigue creciendo, con unas estrategias de afrontamiento poco efectivas que nosotros llamamos estrategias de negación, que son las que aprendes en tu casa, en tu entorno más inmediato, en la escuela, y es la negación, la represión de mis emociones, no dejarlas salir, la evitación o supresión, que es evitar hablar del tema, distraerme más bien, bueno, toda una serie de mecanismos de defensa que llamamos estrategias de negación. No te enseñaron otra cosa. Y los niños van creciendo y aprendiendo de forma vicaria, observando lo que hacen los demás. Entonces, nadie quiere enfrentarse a esto, no solamente porque sea difícil, sino porque no cuenta con herramientas apropiadas, ¿no? Entonces es lo que venimos enseñando en el tema de la muerte. No es como ahora que venía yo, que te decía, de un colegio con estudiantes, no es decirle a los estudiantes, la muerte es esto y las pérdidas son esto, esto y aquello. Yo siempre les digo, miren, las pérdidas y el duelo son una constante en la vida humana, siempre vamos a vivirlos. Lo que yo vengo a enseñarles es qué hacer si eso sucede, cuáles son esas estrategias de afrontamiento que han probado ser efectivas por personas que realmente han perdido seres queridos. Entonces fíjate cómo la pedagogía de la muerte, tendríamos que hablar más de pedagogía en estrategias de afrontamiento. Enseñémosle a la gente que hay cosas que podemos aprender para que las pérdidas en sí no sean tan destructivas en nuestra existencia. El versículo más corto de la Biblia es, y Jesús lloró. Dos, y Jesús lloró. Más corto. Creo que no hay otro en la Biblia. Y tomo esto para, si esta es la figura de Jesús que lloró por un amigo, imagínense cuando se pierde el hijo, bueno, no tiene ni siquiera nombre en español, el amigo, la pareja, el hermano, la madre. Entonces, y me voy a quedar con eso que usted hablaba, esa educación, esa pedagogía de la muerte, cómo ante esto que es demoledor, incluso en el cristianismo, la mayor recompensa es que el día del juicio final te vas a reencontrar con los tuyos en el paraíso. Entonces, para que hagamos lo que duele la muerte. Pero cuando la muerte llega de manera imprevista, de una manera violenta, como ladrón en la noche, ¿cómo explicarle a alguien técnicas de afrontamiento? Bien. ¿Cómo vivir esos momentos? De hecho, la palabra propuesta para perder un hijo se llama huérfilo, que Huérfilo. todavía no ha sido aceptada por la RAE, pero se llama huérfilo, como Gracias. huérfano de hijo, más o menos. Bueno,
recordemos que el dolor de la pérdida, que ahí voy, yo tengo una pelea casada con aquellos que dicen que a mayor amor, mayor dolor, y que el precio que tenemos que pagar por amar es el duelo. Realmente el dolor no viene del amor. De hecho, tú ves que las personas después de mucho sufrimiento en este largo camino que es el duelo, terminan dándose cuenta que no han dejado de amar en nada a su ser querido y que al contrario, que tienen la sensación de que le aman más, porque ahora el amor no está ligado a lo que realmente nos produce el dolor, que es el apego, ¿no? El apego. Los vínculos. De hecho, el mismo Freud, en el artículo de Duelo y Melancolía de 1917, describía muy claramente, muy visionariamente, si el objeto, llámese ser querido, llámese cosa, parte del cuerpo, trabajo, si el objeto para el yo no tiene esos millares de lazos que lo vinculan, no será apto para producir un duelo ni una melancolía, ¿no? Entonces realmente lo que nos molesta es que ya no lo pueda tocar, porque la forma de tocar, de tener cercano al otro, es un proceso de vinculación que nace desde el momento en que naces, ¿no? Porque es lo que el bebé necesita, claro, para esos cuidados. Para sobrevivir incluso. Para sobrevivir. Lo que nos duele realmente son los vínculos, ¿no? La ruptura del vínculo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso es que es tan complicado este proceso. Y me quedo esto de trabajarlo, que hay una parte que es racional, que yo lo puedo entender, pero al momento ya de pasarlo, de vivirlo, de sortearlo, ¿de qué tiene que hacerse para poder sobrevivir el proceso? Bueno, hay una frase que se ha vuelto un mantra en México que repite todo el mundo, que dice, para enfrentar las pérdidas, y sé que la vas a apuntar, hay que pensar. Ya me cachó, ya me identificó. Escucha, hay que pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Esto no es de meterle cabeza. Si eso fuera así, sería fácil de entender que la gente más inteligente que nosotros, que tuviera 2 doctorados, 3 maestrías, 2 carreras, en una semana estaría bien. Y sabemos que no es así, porque esto no se hace con la cabeza, con la razón, con la inteligencia. Se hace 40 centímetros más abajo, con el corazón, con la emoción, que es donde menos nos han enseñado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender a descargar mis emociones, a no quedarme con ellas, porque tenemos hasta varios dichos, pero este me encanta. Si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Entonces tenemos que trabajar en ello y también conocer que hay que movernos. ¿Por qué hay que movernos en el duelo? Porque el duelo es considerada de una escala que se hizo en los años 60, que a lo mejor te suena, la de Holmes y Rae, de eventos estresantes. El duelo es la situación más estresante que podemos soportar los seres humanos. Pero pensamos que el estrés es de los ejecutivos, ¿no? El estrés es de cualquier persona que vive una situación amenazante. Y cuando nuestro sistema se enfrenta a una situación amenazante, pues se producen una serie de cambios hormonales, no solamente cortisol, que es ahora como del que más hablan, y que está medio satanizado el cortisol, y no es tan malo porque sin cortisol no podemos vivir todos los días. Entonces sabemos que las que más conflictos nos producen al principio son el exceso de adrenalina y noradrenalina, que hay que gastárselas. Esas hormonas fueron diseñadas para moverse, porque nuestro sistema nervioso central no ha evolucionado como lo han hecho otros sistemas y sigue produciendo la misma respuesta de lucha y huida de la época de los cavernícolas. Entonces hay que moverse para gastar las hormonas de estrés, para producir las betaendorfinas que nos producen sensación de bienestar y bueno, para muchas cosas necesarias. Entonces pensar poco, sentir mucho y moverse siempre es digamos, la base de todo un proceso. ¿Cómo hablo? Ya usted decía que venía de una escuela, de un colegio. ¿Cómo hablar con los niños cuando hay una pérdida significativa? Bien. Veamos, hoy día la pérdida más común en la infancia no es la muerte. Desafortunadamente la pérdida más común hoy día para los niños es la separación o el divorcio de los padres, que eso está a la orden del día. Entonces, ¿cómo acompañar a los niños en estas circunstancias? Depende de lo que nosotros llamamos la técnica ADD, el antes, el durante y el después. ¿Cómo fue el antes de la ruptura familiar?
fue tormentoso, gritos, violencia, a la cual los niños estuvieron expuestos, utilizar a los niños como si fueran mercancía, o fue muy tranquilo todo. ¿Cómo fue el durante? O sea, ¿cómo fue la separación? ¿Fue con juicios, peleas, que me tienes que, no, que dar esto, que no sé qué, que no puedes ir a las visitas? ¿Y cómo ha sido el después? Si ha sido relativamente tranquilo, donde tú puedes visitar a tu ex, entrar a jugar con los niños en la casa, sacarlos, o al revés, es una pelea porque no te los dejan ver y los niños se vuelven objeto de mercancía, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues vas a obrar distintamente. En relación con la muerte, si es una pérdida por muerte, porque puede perder un amiguito que se trasladó, una mudanza que tuvimos, perdió un juguete, bueno, la más grave de todas las pérdidas en la infancia, que es el abuso y el maltrato, ¿no? Que también está a la orden del día, desafortunadamente. Si la pérdida es por muerte y vas a trabajar con los niños, primero tienes que saber cuál es la idea que tiene el niño de la muerte, porque el concepto de muerte que tenemos los adultos se logra alrededor de los 12 años. Entonces, los niños no piensan como nosotros hasta al menos los 12 años. Entonces, primero tendrás que evaluar, porque la muerte tiene 5 subconceptos, que no todos se adquieren de una sola vez. Por ejemplo, la muerte es irreversible, inevitable, permanente, no funcional y universal. Y el niño, para entenderlo como lo entendemos nosotros, tiene que entender eso. Entonces, cada edad, esos no son 5 conceptos que se adquieran de una sola vez, sino que él va creciendo y va logrando. Entonces, cada niño va a tener una visión un poquito diferente, dependiendo de su edad. Y yo siempre parto de lo siguiente, con mucho respeto, porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene a la mano, con el nivel de recursos que pueda tener en un momento determinado. Entonces, eso que sí dice papá se fue al cielo, le hacía falta a Dios alguien que ayudara y se llevó a mamá por esto, tomó a mamá por esto. Ese tipo de respuestas, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué pautas pudiera usted dar para que después no se va a decir, ¿y por qué de tanta gente se llevó a la mía? Si para mí la mía, para mí tiene sentido porque es la mía, es la que yo quiero. Bueno, una primera cosa, en la infancia debemos evitar los eufemismos, ¿no? Que son esas palabras dulces o palabras que utilizamos para reflejar un concepto doloroso, pero de una manera más suave. Se fue para el cielo, se lo llevó, se fue a vivir a lo que sea, ¿no? Cualquier cosa de esas palabras que se mencionan tanto. Y lo otro importante es que muchos de esos conceptos son abstractos y el pensamiento abstracto no se logra hasta los 12 años. Entonces el niño no te va a entender, el niño va a repetir como un lorito lo que tú le digas. Entonces lo que nosotros recomendamos desde la tanatología infantil es hablar de muerte, muerto, hablar como corresponde y continuar con las creencias que tenemos como familia. Si para ti como familia, cuando muere, vamos al cielo, habrá que darle una explicación clara del cielo, porque un niño pequeño, por su pensamiento concreto, cree que el cielo es lo que hay aquí arriba, entonces se monta un avión y se va a pasar todo el viaje mirando por la ventana a ver si ve a la mamá, y luego, ¿cómo haces con ello, no? Entonces, sí debemos confirmar como creencia familiar, como continuadores de las creencias familiares, lo que nosotros pensemos como familia, porque lo que no está bien es que no haya coherencia en lo que le decimos a los niños, porque los niños tienen una cosa muy especial, son expertos lectores entre la comunicación, de la comunicación no verbal y paraverbal. Entonces, lo que tú les dices, si no hay coherencia, el niño lo relaciona consigo mismo y eso le confunde todavía mucho más. Hay un duelo, doctor, que se habla poco aquí en nuestro país, que es el duelo gestacional. Esa madre que pierde un hijo, a veces que nacido no vivo, o que nace y a los 3 días, y el entorno busca la manera de que antes de que regrese desmontar la habitación y no hablar de esto. ¿Cuál sería, si pudiéramos llamarlo, el proceso o el trayecto sano de abordar esto, de ese duelo? El duelo gestacional y perinatal es uno de los duelos que contemplamos en riesgo por la falta de consideración y de validación. A mí no me gusta la palabra desautorizado que se menciona mucho por ahí,
sobre el duelo gestacional y perinatal. A mí me parece que lo que le falta es un reconocimiento y una validación. Eso viene en parte, es una herencia de una tradición de principios de siglo y de principios del siglo pasado y de mucho antes, en donde lo normal era que una mujer, que una pareja tuviera muchos hijos porque se sabía que algunos iban a morir o nacían muertos. Yo pongo como ejemplo a mi madre que tuvo 5 abortos y ella no le decía aborto, le decía novedades. Novedades. O sea, ni siquiera se usaba. En México usan una palabra que a mí me parece horrible, que son 5 productos, que me parece terrible. Entonces, siempre por tradición, pues la muerte estaba presente en la casa. Y era normal, y de hecho, si tú vas al ginecólogo, el ginecólogo te puede decir, pues es normal que usted tenga alguna que otra pérdida. Entonces es como diciéndote, no se preocupe por eso, porque eso es lo normal, Claro. y hay que seguir para adelante y buscar el embarazo, ¿no? Entonces siempre ha sido poco validada y reconocida. Hoy día sabemos y tenemos grupos de duelo gestacional y perinatal que es muy importante validar, porque realmente si tú te pones a pensar, vamos a suponer que yo pierda a mi papá, bueno, mi mamá en este momento tiene 93 años y que la pierda. La historia de recuerdos que yo tengo con mi madre es de los años que yo tengo. Bueno, menos, porque uno tan chiquito pues que se va a acordar, ¿no? Pongámosle unos 65 años de recuerdos. Y los sueños que yo pude tener con mi madre, pues se cumplieron todos, ¿no? Y los que mi madre tenía conmigo, que tuviera hijos, que estudiara una carrera, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero si yo pierdo un embarazo de 15 semanas de embarazo, ¿qué recuerdos tengo? Tal vez una foto de la prueba de embarazo, una ecografía, pero ¿cuántos sueños quedaron por cumplir? Los sueños empezaron en el momento en que tú querías embarazarte, que querías construir familia, te empeliculaste, te armaste una película súper bonita con esto y bueno, y mis hijos grandes y yo poder pasear a mis nietos Los y todo nombres eso. que voy a ponerle. Y eso en un momento se pierde. Como lo mencionaste en la pérdida súbita e inesperada que produce un mayor estado de shock emocional. No es que sea más difícil una pérdida súbita que una pérdida anticipada que avisa por una enfermedad. Lo que produce es un mayor estado de shock. Entonces puede costarte un poquito más de esfuerzo o más tiempo. Entonces, muchas de esas pérdidas gestacionales es porque tú estás bien, tu embarazo va muy bien y de pronto vas a los controles y no hay latido cardíaco y hay una muerte in útero y bueno, y eso es una cosa que rompe con todo, ¿no? Con todos los sueños que planificaste. Y eso de que muchas veces, movidos desde el amor, porque hay que decirlo desde una mirada justa, ¿no? No vamos a evitar el tema, el entorno, muchas veces las parejas, que no hablan de ese producto, ¿no? Sí. Pero la madre necesita esa conversación. Pues claro. Por eso decimos que duelo que no se habla es duelo que no se cura. Vamos a repetir esto, duelo que no se habla. Es duelo que no se cura. Duelo que no se expresa es duelo que no se cura. Por eso, hombre, si yo estoy en un entorno que no me permite hacerlo, voy a cambiar de entorno, voy a buscar otro donde sí lo pueda hablar. Los grupos de duelo gestacional y perinatal pues son especialmente útiles para ello. Entonces la gente se empieza a quejar, ay, vos, ¿por qué te vas a buscar ayuda allá en lugar de estar aquí con nosotros? Como una señora me decía hace muchos años, un poco ofendida por los grupos de duelo. Bueno, doctor, ¿y hasta cuándo tengo yo que quedar en este grupo? Y le dije, el día que tú tengas en tu casa lo que tienes en el grupo, ya no tendrás que venir aquí. Wow. Bueno. Por eso siempre defendemos que el grupo de apoyo más importante es la familia, pero una familia en duelo hay que capacitarla, hay que acompañarla, no los podemos dejar solos. Cuando ese duelo, amén de ese shock que es natural, que va a producir esa muerte, pero te deja tan fuerte y tan profundo el shock como la cantidad de preguntas que deja cuando es un duelo por el suicidio de alguien. Sí. ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Por qué no pude acompañarlo? ¿Qué no vi? ¿Qué señales ignoré? En este caso, ese tipo de acompañamiento, ¿cuál sería esa psicoeducación o esa educación? Bien. Yo tengo un grupo de duelo por suicidio hace unos 30 años, que tiene mi grupo.
inicialmente presencial y ya hace muchos años virtual, con lo cual llegamos pues a más lugares, ¿no? El suicidio tiene, a diferencia de otras pérdidas, como cada pérdida tiene sus particularidades, ¿no? Y el suicidio tiene unas muy especiales. La gente cree que el suicidio se relaciona con más culpa que las demás pérdidas. Desde uno de los grandes teóricos del duelo que se llamaba Otto Fenichel, él nos dejó claramente especificado que la culpa siempre existe en todo tipo de pérdida, en mayor o menor cantidad. Pero en el suicidio, a la culpa, a diferencia de otros tipos de pérdidas, se le añade algo que se llama el fracaso de rol. La sensación de que no hiciste bien las cosas. Y esa sensación de fracaso de rol, se suicidó mi hijo, no fui buen papá, no fui buena mamá, no fui buena esposa, no fui buen esposo. Y esa sensación de fracaso de rol lo que hace es amplificar, como en estos medios se ve, amplificar el sonido. En este caso sería amplificar la culpa y te hace sentir peor. La culpa, el suicidio tiene unas particularidades muy especiales, como esas preguntas que mencionaste hace un momento, que hay que trabajar con las personas. Pero una de las cosas importantes en ese sentido para trabajar esas preguntas es abordar primero una a una y reconocer que muchas veces no sabemos qué fue lo que pasó. Y que podemos mirar, porque tú sabes que esa culpa se relaciona, sobre todo lo que llamamos culpa irracional, con los hubiera y debería. Claro. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Y eso, pues obviamente, no nos va a hacer sentir muy felices. Sin que sea eufemismo, pero creo que la mejor forma de recordar a aquellos que se nos han adelantado en este viaje a la muerte es aprender a reconocerlos y verlos en diferentes escenarios, desde el amor. O sea, sí, a recordar a ese papá que ya no está, a recordar a ese hijo, a esa madre o ese amigo que ya no está con nosotros. ¿Qué usted sugiere? Que, o sea, como experto en este sentido, dejar fotografías, hablar, ese momento, esa fecha especial, el 24 de diciembre, la silla que está vacía, cómo manejar el día de su cumpleaños, cómo recordar. Bien. En ese proceso de sanación, obviamente. Todo lo que mencionaste, en particular la silla vacía, que es algo que trabajamos mucho en duelo, es fundamental, ¿no? Que significa que es una manera simbólica de decirles, no están físicamente, pero simbólicamente están, y ese es el efecto de dejar una silla vacía, ¿no? Además de que la técnica de la silla vacía modificada es otra estrategia, pero yo vengo trabajando hace muchos años la biografía. Si queremos realmente honrar la existencia de nuestros ausentes, como decía un escritor colombiano que hizo muy famosa esa frase también, uno se muere cuando lo olvidan, que Coco la hizo muy famosa, ¿no? Entonces, nosotros como adultos estamos en la obligación de construir para nuestros niños historia de recuerdos, historia de familia. Tú puedes, una vez vino un niño como de 11 años a consulta y se le había muerto la mamá y le pregunté, ¿tú te acuerdas dónde estudió tu mamá? Y se queda mirando al papá. ¿Y cómo era tu mamá de estudiante? Y miraba al papá. ¿Y qué le gustaba a tu mamá de ropa? ¿De qué color era su preferido? Y miraba al papá. Entonces le dije, a ver, cambiemos. ¿Dónde nació Messi? Ah, en Argentina. ¿Qué número de camiseta llevaba? El número 10. Y le dije, ves, sabes más de Messi que de tu mamá. Entonces, como tarea, los adultos tenemos que construir para los niños historia, de tal manera que cuando él crezca, pues sepa quién era su mamá, de dónde venía, y cuando él tenga hijos, le muestre quién era la abuela. Qué tan bueno sería que todas nuestras familias tuviesen en la biblioteca la historia de su familia, ¿no? Eso sería otro asunto distinto. Y sistémicamente sería sumamente valioso, porque te diría de dónde vienes y la ventaja de seguir hacia adelante. Claro. Doctor, sabemos que ya el tiempo, óyeme, qué rápido se ha ido. Uy, sí, el Tour de la Esperanza que vamos a hacer en este momento, en este viaje suyo, en este encuentro. Bueno, pues vamos a estar unos días aquí en Santo Domingo, estos 3 primeros días. Bueno, los 2 primeros días, lunes y martes. El miércoles nos vamos para Santiago. Regresamos el mismo miércoles otra vez aquí, pero nos vamos al día siguiente para Higüey.
y vamos a estar luego de Higüey en La Romana y ya regresamos otra vez aquí a Santo Domingo con muchas actividades. Tendremos grupos de duelo presenciales, aprovechando que yo voy a estar aquí. Vamos a tener grupo todos los días. Hoy lo tenemos en el Buen Pastor. La iglesia, exactamente. iglesia 8 de la noche en el Buen Pastor. En el Buen Pastor. Una reunión presencial. Doctor, me voy a permitir hacer uso de algo personal, que generalmente no utilizo estos medios para difundir nada, ni nada que sea muy mío. Pero la pérdida para mí más significativa fue la de mi papá. Y he aprendido a encontrar a papi en el amor de mi mamá, en cuando la cuido. En cuando hablamos de los nietos, en la risa, y por momentos decimos, ¿cuánto hubiese disfrutado papi esto de Francisco que juega pelota, Anabel, que es mi hija, de lo cariñosa que sería, Eduardo con su alegría? Y la mejor forma de honrar a quienes ya no están es seguir hacia adelante, recordándolos, como usted bien señalaba, que solamente muere aquel que se olvida. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar. Y de manera muy especial, este programa merece y necesita ser repetido muchas veces para que podamos introyectar, podamos educarnos de que la muerte sencillamente nos recuerda que hay que agradecer y valorar la vida. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta mañana.